Ponte cómodo y disfruta de 20 minutos de curiosidades que no sabías. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Comencemos. La empresaria de Silicon Valley, Elizabeth Holmes, llegó a tener un patrimonio de $4.500 millones, pero lo perdió todo de un día para otro, después de que se descubrió el fraude que estaba realizando su empresa de tecnología de salud Theranos. Actualmente está en la cárcel. Durante siglos, los gorilas eran considerados como criaturas míticas que solo existían en relatos y leyendas de exploradores. Fue hasta 1847 que se catalogó al gorila occidental como una especie nueva, basándose en huesos recolectados en Liberia. Y después ya fueron observadas más especies en la vida salvaje. En menos de un segundo, la nariz de los humanos modifica en sus conductos el nivel de humedad del aire que inhalamos a una humedad relativa del 75% y regula la temperatura a 37 grados Celsius. Esto sin importar si el aire está demasiado frío o caliente. Durante la producción de la película Borat, el FBI abrió un expediente y estuvieron siguiendo al equipo, ya que tenían reportes de mucha gente que había visto a un terrorista en un camión de helados, que se trataba del actor principal Sacha Baron Cohen. En el 2013, Estados Unidos lanzó un cohete de reconocimiento cuyo logo de misión era un pulpo sobre el planeta Tierra con el texto: "Nada está fuera de nuestro alcance". Este tipo de parches de misión suelen ser diseñados por las propias unidades militares o de inteligencia, y a veces incluyen símbolos o bromas internas relacionadas con la operación. La erupción de lava que se ve al fondo en la batalla final en la película de Star Wars, La venganza de los Sith, no fue generada por computadora. Es parte de una grabación de una erupción que estaba ocurriendo en el volcán Etna en Italia en los días en los que estaban realizando esta producción. Cerca de la ciudad de Tokio, en Japón, hay un canal subterráneo de descarga de agua. Se trata de un espacio gigante por donde puede fluir el agua para evitar inundaciones. En la mayor parte del año es una atracción turística y una locación para filmaciones. Forma parte de un sistema de control de inundaciones con enormes columnas de concreto que desvían el agua de ríos cercanos durante tormentas intensas. En París hay un museo de la falsificación en donde exhiben las mejores copias o clones de productos, billetes, monedas, obras de arte o cualquier cosa que pueda ser copiada. El lugar muestra comparaciones entre objetos originales y falsificados para enseñar cómo detectar imitaciones y también explica las técnicas que usan los falsificadores. Hatsune Miku no fue la primera cantante virtual. En 1997 fue lanzada Kyoko Date en Japón, como una idol virtual generada por computadora que era tratada como una artista real por su agencia de representación. Sin embargo, no tuvo mucho éxito. A diferencia de Hatsune Miku y otros Vocaloids, la voz de Kyoko sí era grabada por una persona real. En la película El Resplandor, no se menciona explícitamente quién fue el que abrió la puerta del almacén cuando Jack Torrance se queda encerrado. La opinión se dividía entre que él mismo forzó el mecanismo de apertura o que fueron los propios espíritus del lugar los que lo hicieron, o incluso que había otra puerta secreta. En una entrevista, el director Stanley Kubrick mencionó que, en su opinión, fueron los espíritus del hotel los que lo hicieron. Los antepasados de las ballenas de hace 50 millones de años eran terrestres y parecían como entre perros y zarigüeyas, pero con el paso de los años y las generaciones se fueron adaptando a las condiciones marinas. Fósiles como Pakicetus y Ambulocetus muestran etapas intermedias de esta evolución, con patas funcionales para caminar y adaptaciones progresivas para nadar. El físico y teólogo Isaac Newton fue miembro del Parlamento británico durante un año, en donde solo habló una vez y fue para pedirle a alguien que por favor cerrara una ventana. Representó a la Universidad de Cambridge a finales del siglo XVII y según relatos históricos, su participación en los debates fue prácticamente inexistente durante ese periodo. El actor Heath Ledger tenía un diario que escribía como su personaje Joker para preparar su actuación, en donde incluyó cosas que el Joker hubiera encontrado entretenidas, como doctores heridos, genios con daño cerebral, minas terrestres y sombreros. A esta forma de prepararse, metiéndose en la mente del personaje, se le llama método Stanislavski. El cantante de la banda My Chemical Romance, Gerard Way, trabajó como becario en el canal de televisión Cartoon Network. Durante el tiempo que estuvo ahí, presentó una propuesta para una caricatura llamada El Mono del Desayuno, pero fue rechazada por los ejecutivos del canal. En el día D, el 6 de junio de 1944, más de 156,000 soldados desembarcaron en las playas de Normandía, Francia. Esta masiva operación militar transformó las costas en esa zona, tanto que hasta hoy en día se siguen encontrando partículas metálicas en la arena e incluso objetos enterrados.
La mayoría de los edificios de departamentos en la ciudad de Nueva York se hicieron de 6 pisos debido a que el servicio de agua de la ciudad podía proporcionar suficiente presión como para que el agua suba solo 6 pisos. Los edificios más altos necesitan su propio tanque y sistema de bombeo. La actriz Winona Ryder mencionó en una entrevista que después de interpretar al personaje de Lydia en la película Beetlejuice, sufrió bullying en su escuela. Incluso la golpearon y le dijeron bruja. Contó que tiempo después una de las mujeres que la molestaba le pidió un autógrafo en un café y ella se negó. Ryder va a interpretar nuevamente a Lydia en la nueva película de Beetlejuice. En Australia, en lugar de tener conejos de chocolate de Pascua, crearon el bilby de Pascua como una alternativa, representando una especie de marsupial en peligro de extinción llamada Macrotis, originaria del país, a la que le dicen también bilbies. La idea surgió para promover su conservación, ya que los conejos introducidos han causado daños ecológicos importantes en los ecosistemas australianos. Un fanático del equipo de fútbol de la segunda división de Turquía, Denizlispor, al que le fue prohibida la entrada al estadio por razones no especificadas, contrató una grúa para poder ver el juego desde afuera del estadio, ya que era un partido importante que no quería perderse. El hecho ocurrió en el año 2018 y rápidamente se volvió viral en redes sociales por lo ingeniosa que fue su solución. Para filmar la película Harry Potter y la Piedra Filosofal, tuvieron que cambiar las leyes de trabajo infantil en Reino Unido a finales del año 2000. Agregaron horas de trabajo a la semana e hicieron más flexibles los horarios para tener clases en los sets. Esto se hizo porque gran parte del elenco estaba compuesto por niños y adolescentes, que debían continuar con su educación mientras duraban las largas jornadas de rodaje. En 1925, un hombre llamado Arthur Alves convenció a una casa de moneda de Inglaterra de hacerle 200.000 billetes de la moneda de Portugal de ese tiempo, escudos. Hasta el día de hoy se considera como uno de los fraudes más grandes que se han hecho, ya que la cantidad de dinero era el equivalente a casi el 1% del Producto Interno Bruto de Portugal. Si reproduces sonido de agua corriendo en la naturaleza en unas bocinas cerca de unos castores, van a comenzar a taparlas con ramas y hojas hasta que no se escuche nada. Esto prueba que el instinto que tienen los castores para hacer presas es desencadenado por el ruido que hacen las corrientes de agua. El 11 de septiembre del 2024 se rompió el récord de la mayor cantidad de personas orbitando la Tierra con 19. El récord anterior eran 17. Este número toma en cuenta a las personas en la Estación Espacial Internacional, los que están orbitando en la Estación Espacial China y la misión Polaris Dawn que estaban a bordo del Crew Dragon. El actor La Roca, Dwayne Johnson, tiene 2 récords mundiales. En el 2015 obtuvo el récord de más selfies tomadas en 3 minutos, fueron 105, cuando estaba en la alfombra roja de la premiere de la película San Andreas, aunque ese récord ya fue superado después. El otro récord es más interesante. Es el actor que ha sido mejor pagado en su primer protagónico cuando hizo El Rey Escorpión y recibió un pago de $5.5 millones. Se cree que la risa provoca cierto grado de sincronización entre los cerebros de las personas que hablan con las que escuchan, lo que hace que estén más conectadas sus emociones. Estudios con escáneres cerebrales sugieren que escuchar risas activa áreas relacionadas con la empatía y la comunicación social. Las luces de Navidad se pueden ver desde el espacio en diferentes ciudades en el mundo, y se estima que la contaminación lumínica durante la temporada de fin de año es 50% mayor. Imágenes satelitales han mostrado que en algunas ciudades la iluminación nocturna aumenta notablemente en diciembre, debido a decoraciones, escaparates y alumbrado festivo adicional en calles y viviendas. En la serie Gravity Falls, el número 618 aparece recurrentemente casi en todos los capítulos. Este número hace referencia al 18 de junio, que es el cumpleaños de Alex Hirsch, el creador de esta serie. Turquía rompió 14 récords mundiales de velocidad de escritura de teclado entre 1957 y 1995. Esto gracias a que diseñaron un teclado donde se localizan las letras más utilizadas en el idioma turco, de acuerdo con la anatomía de las manos. La aerolínea British Airways estaba en negociaciones para que mostraran sus aviones en la película de James Bond Casino Royale, pero no llegaron a un acuerdo y finalmente los aviones que salieron en la película fueron los de Virgin Atlantic. Como respuesta a esto, cuando salió la película, la versión que mostraban durante los vuelos de British Airways estaba alterada con los logos de Virgin Atlantic borrados. En el 2018, en ciudades de Rusia, Ucrania, Bulgaria y Rumania apareció nieve naranja.
Los complejos turísticos donde se practican deportes de invierno lucieron este color inusual que fue provocado por tormentas de arena provenientes de Kazajistán o del desierto del Sahara, que se acumularon en el cielo y luego cayó junto con el agua en esa zona. El río Amazonas no siempre fluyó hacia el océano Atlántico. Hace millones de años este río corría en dirección opuesta, desembocando en el Pacífico. El levantamiento de la cordillera de los Andes provocó un cambio dramático en su curso. Con el paso del tiempo, el Amazonas invirtió su dirección. Este fenómeno geológico tuvo gran impacto en la formación del paisaje y de los ecosistemas en América del Sur. El lenguaje de programación Python se llama así por el popular show inglés de sketches Monty Python. El creador de este lenguaje quería darle un nombre único, misterioso y corto, y eso fue lo que se le ocurrió. Su creador, Guido van Rossum, era fan del programa y buscaba un nombre amigable y fácil de recordar cuando comenzó a desarrollarlo a finales de los años 80. En el lugar del Museo del Louvre, en París, había antes un castillo medieval que fue demolido en etapas y sustituido por el palacio. Hasta la fecha se pueden ver en diferentes lugares de París restos de la base y de las murallas que lo rodeaban, incluyendo una que está en un estacionamiento. Tu nariz requiere más flujo de sangre para mantener la temperatura normal en el frío. Esto provoca que los vasos sanguíneos de esta región se dilaten y produzcan más mucosa, por eso te sale más líquido de la nariz cuando hace frío. Además, el aire frío suele ser más seco, por lo que el cuerpo genera más humedad en las vías nasales para humedecer y calentar el aire antes de que llegue a los pulmones. Cuando los expertos tienen que tocar obras de arte y antigüedades valiosas y delicadas, no usan guantes blancos de tela como se ha visto muchas veces en películas y en la cultura popular. Simplemente se lavan las manos antes o pueden llegar a ponerse guantes de látex. En realidad, un guante blanco de algodón tiene más probabilidad de dañar la pieza y dejar micropartículas. En una prueba clásica de disonancia cognitiva, le pagaron a participantes $1 o $20 por hacer la misma tarea de una hora que era especialmente aburrida. Cuando terminó, los que habían recibido $1 dijeron que había sido estimulante, mientras que los que recibieron 20 dijeron que la habían odiado. La madre de Buzz Aldrin, uno de los primeros hombres que llegaron a la Luna en la misión Apolo, se apellidaba Moon, Luna en inglés. El nombre del personaje Buzz Lightyear está inspirado en el nombre de este astronauta. Aldrin caminó sobre la Luna durante la misión Apolo 11 en el año 1969 junto a Neil Armstrong. Los realizadores de la serie de comedia de detectives Sledgehammer se enteraron de que ya no iba a ser renovada para la siguiente temporada, resultando en una cancelación. Sabiendo esto, en el capítulo final, el protagonista falla tratando de desactivar una bomba nuclear y destruye toda la ciudad de San Francisco. Como ese capítulo tuvo muy buen rating, decidieron renovar la serie. Entonces, la siguiente temporada tuvieron que hacerla como precuela, con cosas que habían pasado 5 años antes. En la serie Silicon Valley, cuando Guilfoyle hackea un refrigerador, el código que sale en la pantalla contiene en una de las líneas la URL de YouTube del video de Rick Astley Never Gonna Give You Up. Mandar a alguien a este video cuando le dan clic a un enlace a manera de broma se le llama Rickroll y es toda una tradición en Internet. Las hormigas cortadoras de hojas no comen hojas. En realidad, solo cortan los pedazos para cultivar hongos, los cuales después sirven como su alimento. Están entre los animales que tienen la estructura social más compleja del mundo. En sus colonias existen diferentes castas de obreras especializadas que se encargan de cortar, transportar, limpiar y cuidar los jardines de hongos. El Pentágono desarrolló un vehículo nano volador en el 2011, un dron de espionaje que tenía forma de colibrí. Se invirtieron $4 millones en su desarrollo. Fue reconocido por la revista Time como una de las mejores 50 invenciones de ese año. Corea del Norte tiene una aerolínea llamada Air Koryo. Tienen 6 aviones en operación y durante años fue la aerolínea peor calificada por la organización Skytrax, con una estrella de 5, aunque actualmente su estatus se encuentra como no calificada. La mayoría de sus vuelos son rutas nacionales o hacia ciudades cercanas de China y Rusia, y gran parte de su flota está compuesta por aviones soviéticos antiguos, como los Tupolev e Ilyushin. BMW construyó un coche prototipo que podía cambiar de forma. Su estructura movible era controlada por motores que estiraban un revestimiento de tela spandex que podía ser controlado por el conductor o automáticamente dependiendo de las condiciones como la velocidad. Pero solo quedó como un prototipo. Las peleas de grillos son un hobby y una actividad de apuestas que era muy popular en China desde tiempos de la dinastía Tang, hace alrededor de 1000 años. Pierde el primer grillo que deja de pelear o sale del campo de batalla.
Actualmente se sigue practicando como una tradición, y algunos aficionados crían y entrenan grillos especialmente para estas competencias. En culturas antiguas como en los celtas se pensaba que en los árboles vivían espíritus benevolentes y gentiles. Por esa razón se acostumbraba a tocar los árboles cuando necesitabas protección o buena suerte. De ahí proviene el dicho y la costumbre de tocar madera cuando no quieres que pase nada malo. De acuerdo con un estudio que se hizo sobre los atletas europeos en los Juegos Olímpicos, se descubrió que el 16.5% de los participantes tienen asma. Este porcentaje es casi el doble que el de la población general. Se cree que esto es porque los doctores recomiendan a los niños con asma que practiquen algún deporte para que se fortalezcan sus pulmones. Thiago Resch, un fanático solitario del equipo brasileño Santa Cruz do Sul, se hizo viral en el 2012 cuando fue fotografiado como el único fanático en la tribuna visitante durante un partido. 8 años después le tomaron la misma fotografía, solo que ahora se había convertido en el presidente del equipo y había liderado al club hasta ganar su primer trofeo en más de 100 años de haber sido fundado. Lograron germinar unas semillas de hace 2000 años que fueron encontradas en un sitio arqueológico en Israel. El resultado fue una especie de palmera de dátiles que estaba extinta. Las semillas fueron halladas en la fortaleza de Masada, y tras germinar, la planta fue apodada Matusalén. Pertenece a la antigua variedad conocida como palmera datilera de Judea. En el 2018, un guardia de seguridad en un museo de Francia estaba cansado, por lo que se sentó en una silla que encontró por ahí y la rompió. Poco después se dio cuenta de que era una silla de 200 años de antigüedad que pertenecía a Napoleón. Tuvieron que restaurarla y el guardia no fue despedido, solo tuvo que ir a una audiencia disciplinaria. Las cabras son inmunes a diferentes plantas venenosas, como la hiedra venenosa, lo que las convierte en una buena alternativa para usar en lugar de los herbicidas para limpiar terrenos. Suelen ser rentadas por hora para este propósito. Además, pueden alimentarse de más de 100 tipos de plantas distintas, incluyendo zarzas y maleza densa, por lo que se utilizan también para reducir el riesgo de incendios forestales al eliminar vegetación seca en áreas difíciles de alcanzar con maquinaria. La banda Oasis llegó a tener tanta fama, y los problemas entre sus dos miembros principales, los hermanos Gallagher, llegaron a ser tan notorios que en 1995, una disquera lanzó un single que consistía en una entrevista que hicieron en donde los hermanos discuten durante más de 10 minutos seguidos. Esta grabación llegó al número 52 en las listas de popularidad en Reino Unido. La mayoría del maquillaje con efecto nacarado contiene entre sus ingredientes escamas de pescado, específicamente de arenques, que contienen la sustancia que provoca ese color distintivo de forma natural. Esta sustancia se llama guanina y refleja la luz creando el brillo iridiscente. Hoy también existen versiones sintéticas usadas en cosméticos para evitar el uso de ingredientes de origen animal. La casa que se utilizó en la serie Malcolm in the Middle era una residencia privada que rentaban por $3,000 al día cuando grababan. En el 2011 fue reconstruida por lo que ya no luce igual. Sin embargo, la casa de junto se conserva, por lo que fanáticos de la serie suelen visitarla. Los cuadros o círculos de colores que tienen las envolturas de los productos son las diferentes tonalidades que se utilizaron en la impresión y sirven para que los lectores de calidad, por medio de un escáner, puedan ver de forma más fácil si un lote no tiene problemas en algún color. Así pueden encontrar más fácil la máquina o la tinta para reparar. De acuerdo con una investigación, sudar cuando estamos ansiosos o nerviosos es un indicativo para las demás personas para que estén alerta por cualquier peligro. Es una característica física evolutiva y también, al estar lo suficientemente cerca, el olor que tiene activa la región del cerebro que procesa las emociones y las señales sociales. Una de las pirámides de Egipto fue vandalizada hace 2000 años por parte de un turista romano que escribió: "No me gustó nada más que el sarcófago y no puedo leer los jeroglíficos". Este tipo de grafitis era relativamente común en la antigüedad, y muchos visitantes griegos y romanos dejaron inscripciones en monumentos egipcios durante sus viajes. En 1870, en Bélgica, intentaron hacer un servicio de entrega de cartas con gatos para sustituir a las palomas mensajeras, pero en las pruebas que hicieron, que consistían en llegar desde el otro lado de la ciudad hasta su casa, un gato se tardó 4 horas, mientras que otros más tardaron hasta 24 horas, por lo que el plan fue descartado. En la película RoboCop de 1987, al final de los créditos, en la pantalla de aviso de copyright que ponen hasta el último en las películas, tiene un mensaje easter egg algo amenazante. Dice que el que distribuya o exhiba la película sin permiso va a ser perseguido por droides del orden.
Durante la producción de la champaña, las botellas tienen que ser volteadas diario para que no se les acumulen sedimentos. Mientras que en algunas fábricas se hace con máquinas, en las productoras tradicionales tienen a personas que deben voltear hasta 40,000 botellas cada día. La gelotofobia es un miedo patológico a la risa o al ridículo. Le ocurre principalmente a personas que han sufrido de bullying, que desarrollan un miedo incontrolable a las risas ajenas, considerándolas como un ataque personal. Se piensa que hasta el 13% de la gente sufre esto. Las peleas en el hockey sobre hielo, específicamente en la Liga Nacional de Hockey, no están explícitamente prohibidas. Cuando ocurren, los jueces casi nunca intervienen y la mayor sanción que puede tener alguien que participa en un altercado es tener que ir a la banca por 5 minutos. Este tipo de castigo se conoce como Major Penalty y después de cumplirlo, los jugadores pueden volver al hielo para continuar el partido. Construyeron un castillo en Francia utilizando solo métodos que existían en la Edad Media, en el siglo XIII. El proyecto comenzó en 1997 y lo acaban de terminar en el 2024. Incluso el vestuario de las personas que contribuyeron con la construcción era de la época medieval y los materiales fueron obtenidos localmente. Los periódicos son tradicionalmente muy grandes debido a un impuesto que se estableció en Gran Bretaña en 1712, en donde la cantidad que tenían que pagar al gobierno aumentaba entre más páginas tenía la publicación, por lo que mejor aumentaron el tamaño de las páginas para que fueran menos y poco después periódicos de otros países copiaron este formato. Aquí termina nuestro recorrido por estas fascinantes curiosidades. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. También suscríbete para no perderte más contenido interesante. Déjanos en los comentarios cuál curiosidad te sorprendió más. Hasta la próxima.